Muy bien. Así que vamos a comenzar con calidad de agua en sistemas acuapónicos. Los objetivos de la lección de hoy: presentar los parámetros físico-químicos más importantes y concentraciones óptimas para los acuapónicos desde el punto de vista de los nutrientes, explicar la importancia del oxígeno disuelto y cómo identificar posibles problemas y proceder ante esta emergencia, explicar los factores que contribuyen a la reducción de pH, presentar la importancia del pH y la estabilidad química de algunos nutrientes, y eso lo vamos a volver a ver un poco más adelante con la segunda presentación. Explicar la relación de pH con el equilibrio entre amoníaco y amonio, eso lo habíamos visto también. Vamos a volver a tocar un poco y presentar los parámetros adecuados de calidad de agua para los acuapónicos y la frecuencia para hacer los análisis de calidad de agua, que ustedes van a recibir una serie de conjuntos para medir muchos de estos parámetros de calidad de agua en los acuapónicos. Así que vamos a la calidad de agua en los acuapónicos. Los parámetros físico-químicos, ¿por qué son importantes? Son de vital importancia debido a que en el medio acuático se dan cambios de naturaleza física, química y biológica que afectan la producción, la alimentación y el crecimiento de los peces. Y así también la fructificación de las plantas, y podíamos integrar también esos parámetros pueden afectar hasta cierto punto ese funcionamiento del biofiltro. Así que los vamos a ver en un poco más de detalle. Así que uno de los que habíamos mencionado en una de las primeras presentaciones es la temperatura. Y la temperatura es bien importante. Habíamos mencionado en el caso del biofiltro, esas bacterias que requieren una temperatura, los peces, las plantas. Así que, sí, nada. Bueno, la temperatura afecta a los siguientes parámetros: los procesos fisiológicos de los peces. Desde el punto de vista de que los peces tienen un rango, son lo que llamamos por ahí, ¿verdad? Animales de sangre fría, y ellos tienen unas ciertas rangos de temperatura donde funcionan mucho mejor o se aletargan. El metabolismo bacteriano y por lo tanto las funciones del biofiltro, habíamos mencionado eso, ese proceso de nitrificación. El proceso de interacción entre amoníaco y amonio, la producción de nitrito y la producción de nitrato, desde el punto de vista de la temperatura. Eso lo habíamos también mencionado. Influye en el equilibrio químico de las sustancias que están disueltas en el agua. Eso, desde el punto de vista de los nutrientes que hay. El pH, importante, también se ve afectado por la temperatura. Uno de los más importantes es la solubilidad de los gases disueltos, en este caso el oxígeno, porque sabemos que tanto los peces, las raíces de las plantas y ese sistema de biofiltro dependen en gran medida de oxígeno para entonces poder funcionar adecuadamente. Habíamos mencionado el amoníaco, el dióxido de carbono. Vamos a ver de dónde sale ese dióxido de carbono. En menos importante es el sulfuro de hidrógeno y el metano, que también se puede producir bajo unas condiciones particulares que realmente nosotros no queremos que sucedan en nuestro sistema. Otro componente es la alcalinidad total y la dureza total, que eso también los vamos a mencionar un poco más adelante como tal. Así que, ¿cuáles son esas temperaturas óptimas? Las temperaturas óptimas para los peces de agua cálida, que son los que nosotros vamos a estar trabajando, en este caso las tilapias, y esas bacterias, habíamos mencionado entre 25 y 30 grados centígrados. Nosotros estamos queridos, nosotros no tenemos que calentar nuestros sistemas como en otros lugares, ¿verdad? Como en las zonas templadas en Estados Unidos. Si ellos intentan cultivar tilapia a través de todo el año, el invierno es un grave problema para ellos. Pero la mayoría de las plantas prefieren unas temperaturas un poco más bajas, entre 20 y 25 grados. Así que nosotros vamos a estar con unas temperaturas un poco más altas de las adecuadas. Es por eso que en Puerto Rico mucha de la producción se han visto de tomates. Cuando estaba, me parece, Galliulo acá, empezaban a sembrar para eso de octubre, noviembre, y estaban cosechando en lo que, ¿verdad? Nosotros es el invierno y la primavera. El oxígeno disuelto, o sea, esa cantidad de oxígeno. Vamos a ver qué es lo que pasa con este oxígeno. Es un parámetro bien crítico para nosotros. Hay diferentes alternativas de suplirlo. Difusión directa de la atmósfera. La atmósfera tiene mucho oxígeno, 21% de oxígeno, pero es bien difícil que penetre a la columna de agua. Así que nosotros podemos hacer lo que conocemos como difusión facilitada. Podemos ayudar a que ese oxígeno entre al agua mediante burbujas o crear turbulencia. Si nosotros hacemos cualquier movimiento, mucha turbulencia sobre la superficie del agua,
eso va a facilitar, va a hacer que ese oxígeno penetre a esa agua. Y plantas acuáticas en sistemas naturales, nosotros no vamos a tener plantas acuáticas en el tanque de engorde porque una de las cosas es que las tilapias se la van a comer. Podemos tener algún poquito de algas, ¿verdad? Que van a crecer sobre la superficie, pero no vamos a tener una gran cantidad de plantas acuáticas que por fotosíntesis van a estar liberando oxígeno. De hecho, aquí vemos una planta acuática y podemos ver esas pequeñas burbujas que se están liberando de oxígeno. Así que el oxígeno es bien importante, es necesario para ese proceso de respiración de los peces, las plantas, en el caso de las raíces, ¿verdad? Las raíces están vivas y necesitan oxígeno, y las bacterias nitrificantes en ese biofiltro para que funcione de forma adecuada. Y habíamos mencionado que la concentración recomendada tiene que ser superior a 5 miligramos por litro, que es poquito, bien poquito si nosotros lo comparamos con la atmósfera. Así que aquí estoy presentando una gráfica, vamos a ver más bien la gráfica, de que la temperatura es bien importante. Así que a medida que la temperatura aumenta, la cantidad de oxígeno que, por decirlo así, se puede mantener en el agua va disminuyendo. Así que una de las cosas que sucede es que cuando tenemos temperaturas calientes y tenemos muchos peces en el tanque de engorde y esos peces están bajo unas condiciones óptimas de temperatura, su metabolismo va a ser mayor porque están a las temperaturas adecuadas. Mientras más aumenta la temperatura, va a aumentar su metabolismo y por lo tanto el consumo de oxígeno. Y de otra forma, el oxígeno se retiene poco a altas temperaturas. Así que podemos ver aquí como a 0 grados centígrados en agua dulce podemos tener un poco más de 14 miligramos por litro, mientras que las temperaturas que nosotros vamos a estar trabajando, vamos a tener, qué sé yo, entre 30 y pico, 35, ¿verdad? No, 35 por aquí, como 7 miligramos por litro de agua, de oxígeno que se puede disolver. Así que eso es bien importante para nosotros. Así que en aguas cálidas, como las de nosotros, las tilapias se van a alimentar y crecen fantásticas, muy rápido, pero se recomiendan concentraciones sobre 5 miligramos por litro o lo que viene siendo igual 5 partes por millón. Eso es básicamente lo mismo. 5 miligramos por litro o 5 ppm, partes por millón, viene siendo lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? La atmósfera, como yo les mencioné, tiene 21% de oxígeno por volumen. Mientras que en el ambiente acuático la concentración que es la recomendada para nosotros, noten el poquito que es, 0.0005%. Así que una vez ese oxígeno se consume en el agua, es bien difícil que esa agua vuelva a recuperarlo. Así que es por eso que nosotros tenemos que tener cierto nivel de preocupación de que esa agua siempre se mantenga con una concentración de oxígeno adecuada. Entonces, aquí es que viene el sifón de campana. Ese sifón de campana nos sirve para nosotros para permitir que ese oxígeno que está en la atmósfera, cuando el agua baja en la cama de cultivo, ese oxígeno que hay unas concentraciones tremendas en la atmósfera, en el aire, penetra a través de todas esas rocas y ahora esas bacterias van a tener el montón de oxígeno disponible para poder realizar su labor, que es funcionar muy bien en ese biofiltro. Y de esta forma nos economizamos, o sea, tenemos un mecanismo de cómo suplir de una forma activa todo ese oxígeno a esa cama de cultivo que viene siendo ese mismo biofiltro, sin restarle el consumo del oxígeno al agua que van a tener los peces que se están en el tanque de cultivo. Y cuando drena esa cama de cultivo y cae en el sumidero, esa turbulencia que se crea de esa agua cayendo, ¿verdad? Fomentamos la difusión y de una vez penetra más oxígeno dentro de ese sumidero. Así que hay unos requisitos, que esto está bastante bien estudiado por los ingenieros en acuicultura, que mencionan que el metabolismo y la respiración en el caso de los peces es de más o menos 1.14 kilogramos de oxígeno por básicamente libra de alimento. 454 kilogramos, 0.54 kilogramos viene siendo una libra de alimento. Así que las bacterias nitrificantes, noten que utilizan una gran cantidad de oxígeno también por kilogramo de alimento, o sea, por libra, 454 gramos, que eso viene siendo una libra. Y la regla es que por cada kilogramo de alimento, 2.2 libras de alimento, nosotros necesitamos cerca de 2.2 libras de oxígeno para que todo el sistema esté funcionando. Eso es nada, se los menciono para que ustedes vean
que ya esto está bien estudiado y que la cosa es que cuando usted diseña sistemas de recirculación, esto se toma en consideración para poder tener ese oxígeno adecuado. Ahora, desde el punto de vista de esa situación crítica, ¿qué es lo que las causas más comunes de mortandades de peces en nuestros sistemas, verdad? Que tenemos que tener en consideración ese componente de oxígeno. Una de las cosas es altas concentraciones de amoníaco, mayores a 1 parte por millón. Eso no lo queremos. Nosotros queremos, vamos luego a ver las cantidades que debemos de mantener más o menos. Bajas concentraciones de oxígeno disuelto, menos de 3 ppm. Podemos tener los peces que van a comenzar a tener estrés, y altas concentraciones de dióxido de carbono. O sea, los peces en la respiración van a liberar dióxido de carbono. Las bacterias nitrificantes van a liberar cierta cantidad de dióxido de carbono, y otras bacterias también que vamos a tener en el agua que nos van a ayudar a mineralizar, a transformar los desechos. Van a, entonces, con la ayuda de oxígeno, también van a liberar dióxido de carbono. Y entonces podemos tener una mortandad que es una combinación de todas estas. Y en algunas ocasiones esto puede ocurrir en cuerpos de agua natural. O sea, se han reportado mortandades de peces bajo ciertas condiciones particulares. Todo el mundo piensa que es que hay contaminación, y no, hay procesos de estos que ocurren de forma natural, que baja mucho el oxígeno. Y usted, una de las evidencias que puede tener de que la cosa está mala con oxígeno es que cuando usted vea las tilapias haciendo esto, boqueando en la interfase del agua-aire. Y ellas lo que están tratando de hacer es pasar esta agua que está cerca, esta película de agua que está en la superficie y que tiene más oxígeno que toda la columna de agua en la parte inferior, pasarla por las branquias para extraer el poquito de oxígeno que hay. Así que aquí ellas están en un estrés desde el punto de vista de ese oxígeno. Así Patrick, que cuando ven, sí. Disculpa, Wadi tiene una pregunta y dice, sí. ¿Y si se va la luz, cuánto tiempo pueden vivir los peces? Bueno, dependiendo, porque si nosotros estamos comenzando el sistema con peces relativamente pequeños, no creo que haya mucho problema. O sea, ese tanque de ahora, ese primer tanque con tilapia, con las 50 tilapias de cerca de 50 gramos, yo no creo que vamos a tener problemas desde el punto de vista de si se va la luz. A medida que ellas vayan creciendo, pues entonces el consumo de oxígeno va a ser mayor. Pero vamos a ver ahora unas condiciones que si nosotros vemos esta situación, y por lo general esto se va a dar, el sistema que nosotros tenemos, no vamos a tener algas, no vamos a tener plancton en la columna de agua, ni vamos a tener plantas que van a suplementar y producir oxígeno. Así que esto, por lo general, va a ocurrir bastante común temprano por la mañana. Así que si nosotros vemos esto, una de las cosas que debemos de hacer inmediatamente, de hecho que debemos de hacer siempre, es que mirar el tanque. Si nosotros podemos ver que hay algún pez muerto, hay que sacarlo rápidamente, porque ese pez va a empezar a descomponerse, bacterias van a crecer sobre él y van entonces a liberar desechos, ¿verdad? Y van a consumir oxígeno como tal. Así que si notamos esto, no debemos alimentar los peces bajo ninguna circunstancia. Si están boqueando, no echarle comida. Debemos aumentar la circulación del agua. Si tenemos alguna bombita o si tenemos algún blower de estos que utilizamos para mover hojas, ya sea eléctrico o sea de combustible, podemos ponerlo sobre la superficie, ¿verdad? De una forma tal que no salpique demasiada agua, y eso entonces va a ir, va a aumentar ese proceso de aumentar la difusión de oxígeno que está en la atmósfera, y podemos entonces tratar de salvar el asunto. La otra cosa es remover toda la materia orgánica que se puede acumular en los fondos, porque esa materia orgánica, esos desechos de los peces, ese alimento que no se ha consumido, y peces que no tienen mucho oxígeno, no son peces que se sienten bien, por lo tanto no van a comer, y si usted alimenta, ese alimento va a empezar a degradarse y a consumir el poquito oxígeno que queda. Así que por eso, esta es la razón de que no alimentamos, porque realmente ellos no van a tener ninguna gana de alimentarse. Así que debemos de hacer ese proceso que se conoce como sifonear el fondo para sacar ese alimento no consumido o todas esas partículas que están acumuladas allí, porque eso nos va a aumentar el problema de consumo de oxígeno. Proveer esa alimentación suplementaria, oxigenación suplementaria si tenemos la capacidad de hacerlo,
En el caso de nosotros, hacer un cambio de agua parcial con agua de la misma temperatura o agua con características similares que esté saturada con oxígeno va a ser un poco difícil. Así que una de las cosas es que siempre tenemos que estar básicamente pendientes de qué es lo que está pasando. Tilapias que se ven nadando felices y que responden a la alimentación, o sea, son animales que entonces todas las características, las características químicas del agua son adecuadas. Desde el punto de vista del dióxido de carbono, el dióxido de carbono es un gas bien soluble. Nosotros lo podemos detectar en esas Coca-Colas cuando están frescas y cuando se le sale el dióxido de carbono, usted sabe que ese refresco sabe mucho más dulce. Así que nosotros sí podemos tener la capacidad de detectar eso. Está en relativamente baja concentración en la atmósfera. Es uno de los gases de invernadero, ¿verdad? Actualmente está sobre 410 partes por millón. La concentración recomendada en cultivos para tilapia es de 15 a 20 miligramos por litro. En sistemas acuapónicos va a ser producido por la respiración de los peces, sacan oxígeno, liberan dióxido de carbono por las branquias, la descomposición de esa materia orgánica. Las bacterias nitrificantes en el biofiltro van a producir dióxido de carbono. Las bacterias y otros microorganismos que también van a estar viviendo ahí, ¿verdad? Porque no, hay protozoarios y otros animalitos muy pequeños que van a estar viviendo en esa cama de cultivo y en ese que es el biofiltro. Y las raíces de las plantas también van a estar consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono. Así que en esa cama de crecimiento, ese proceso del sifón de campana, bajar esa agua permite que entonces salga, penetre todo ese oxígeno de la atmósfera y hasta cierto punto permite la salida de dióxido de carbono que se puede estar produciendo en ese sistema. Así que en altas concentraciones va a interferir con el intercambio de gases, la respiración en las branquias de los peces, y entonces eso va a traer otro problema, ¿verdad? Así que no vamos a estar midiendo dióxido de carbono como tal, pero sabemos una de las cosas de que si hay altas concentraciones de dióxido de carbono en el agua, ¿qué es lo que puede estar sucediendo con el intercambio de gases en las branquias de los peces? Hay otro componente que es importante, que son los sólidos totales disueltos, que eso es un parámetro que se mide mucho, es bien común, o sea, es de todos los días medirlo en los sistemas hidropónicos, que se llama Total Dissolved Solid en inglés. Así que encontramos diferentes formas de expresar la concentración de estos sólidos disueltos. Gente, estos sólidos disueltos, en otras palabras, son sales. Son sales que están disueltas, iones que están disueltos en el agua y que con este instrumento nosotros lo que medimos es el paso de la conductividad eléctrica de esa agua y que hay una relación de temperatura y sales, iones disueltos. Así que mientras más cantidad de sales que están disueltas, más fácil se hace pasar esa corriente eléctrica y por lo tanto el instrumento automáticamente le puede decir que hay X cantidad. Así que medimos conductividad eléctrica, ahí tienen una fórmula que se utiliza para calcularla, o sólidos disueltos, que esa es la medida más común que nosotros vamos a estar utilizando. Y entonces acá en la presentación tienen una tabla para hacer conversiones entre las diferentes componentes de cómo usted está midiendo esa conductividad. Así que en el mercado existen una gran cantidad de esos metros de conductividad. Muchos de estos instrumentos miden la conductividad y la temperatura simultáneamente porque el instrumento hace una corrección midiendo la temperatura. Debemos recordar que estos instrumentos es bien importante que entendamos esto. Nos dicen la cantidad de sólidos disueltos, de sales que hay en esa solución, pero no nos dicen cuáles son esas sales que están disueltas.
una de las cosas que no nos dicen es la cantidad de nitrato, no nos dice la cantidad de fosfato, no nos dicen la cantidad de carbonato, no nos dice nada, o sea, no nos dice nada de eso, nos dice, hay una medida de tantos sólidos disueltos. Esos sólidos disueltos podrían ser sal pura, sal de mesa con una conductividad de tanto, y podemos tener una mezcla de diferentes sales con la misma conductividad. Para eso es que ahora son los conjuntos que nosotros queremos medir cuánto nitrito, cuánto nitrato, cuánto amoníaco, cuánto fosfato. Y estos conjuntos con las técnicas de colorimétrica, o sea, con el cambio de color tipo kit de piscina o tipo kit que utilizamos en los acuarios, que de hecho esos son los que vamos a utilizar, nos dicen. Así que aquí tenemos algunos de estos instrumentos que podemos encontrar en el mercado como tal, y metros de pH también que podemos utilizar. Así que en una publicación del doctor Rakosi y otra publicación del doctor Resch, que es uno de los libros de texto de los clásicos que se utiliza para estudiar sistemas hidropónicos, aquí presentamos en esta tabla una comparativa entre la concentración de nutrientes en sistemas acuapónicos e hidropónicos. Noten que Rakosi encontraba sólidos totales disueltos entre sistemas nuevos 62 y 780, ¿verdad? Miligramos por litro, y Resch recomienda de 1200 y otras personas hasta 1500, ¿verdad? Y noten que Rakosi menciona calcio, magnesio, potasio, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Nitrato, fosfato, sulfato, hierro, magnesio, cobre, zinc, boro, molibdeno, etc. Y estas son las concentraciones que Resch básicamente recomienda una solución estándar, ¿verdad? Para unos cultivos hidropónicos. Así que nosotros sí vamos a tener unas concentraciones relativamente más bajas, básicamente de casi todo. Ahora vamos a ese pH, vamos a estar midiendo el pH. pH es recomendado. Así que para la producción hidropónica el pH debe ser ligeramente ácido. Entre 5.5 y 6.5 Hodgmuth en el 2001, o según Resch, él recomienda entre 5.8 y 6.4. Esto es para evitar, una de las cosas es que tenemos que evitar la precipitación, o sea, que salga de solución muchos de estos nutrientes que están disueltos en el agua y que ellos dependen de estar a un pH adecuado para mantenerse disponibles. O sea, tienen que estar disueltos en el agua para que entonces las raíces de las plantas los puedan absorber de una forma adecuada. Si el pH se va más abajo, más arriba en algunos de ellos, todo depende del tipo de nutriente, pues entonces puede formar sales insolubles, se precipitan y no los vamos a tener disponibles. Así que aquí podemos ver que hierro, magnesio, fósforo, calcio, manganeso, fósforo, calcio, magnesio en sales, se pueden formar en sales insolubles cuando el pH va a ser mayor de 7. Así que nosotros vamos a estar ahí más o menos en ese rango, vamos a tenerlos disponibles, pero no va a ser el pH, como le digo, ese compromiso que tenemos que tener para que esas bacterias, esos nutrientes para las plantas, de ahí es que viene ese número, y los peces, que ellos pueden tolerar un rango mayor de pH. Así que si los nutrientes no son solubles, no están disueltos en forma de iones, no están disponibles para las plantas, y ahí vamos a tener problemas porque esas plantas no van a tener el crecimiento adecuado que nosotros queremos. Es por eso que debemos mantener ese pH cerca de 7 como un compromiso para los tres componentes, como les mencioné. Las plantas, los peces y ese biofiltro, esas bacterias nitrificantes para que hagan su función. Desde el punto de vista del pH, no vamos a entrar mucho en química, actividad de iones de hidrógeno, influye en otros parámetros químicos, como habíamos mencionado, en esa solubilidad de estos nutrientes. En algunos casos, cuando el pH desciende mucho, vamos a añadir base, y esto es una de las cosas que el sistema acuapónico siempre va a estar haciendo de forma constante con el filtro biológico, y vamos a explicar otros componentes que ayudan a reducir el pH. Y una de las cosas que podemos hacer es suplir ciertos nutrientes junto con esa sustancia que vamos a conocer como una base para mantener ese pH en una zona adecuada de 7. Así que nosotros podemos suplir calcio y potasio, y vamos a ver luego qué es lo que hacemos con el hierro para que entonces se mantenga. El hierro es especial, tenemos que usar
algo particular para que ese hierro esté disponible en el agua. Así que el compromiso para esos acuapónicos, cerca de 6.8, 7, ¿verdad? No tenemos que ser tan estrictos con 7, 6.8, 6.9, 7, para algunos casos 7.1, ¿verdad? Para que entonces estos nutrientes estén disponibles para estas plantas de una forma adecuada. De hecho, en esta parte superior podemos ver estos conjuntos, estas pruebas de nutrientes, cómo se manifiesta ese cambio de color, y entonces utilizando la paleta de color que tenemos atrás y las concentraciones podemos medir cuánto hay en el agua. Así que en un sistema de recirculación acuícola, recuerden, en el caso de nosotros, el sistema de acuapónico, si mantenemos un pH óptimo para las bacterias nitrificantes entre 7.5 y 9, ¿verdad? Como dicen Hochmeyer y Wheaton en el 98, la absorción de nutrientes por las plantas no va a ser óptima y vamos a tener ese rendimiento muy bajo en el cultivo de plantas. Así que tenemos que tener ese compromiso de un pH un poco más bajo para poder que todos esos componentes se mantengan funcionando adecuadamente. Así que, ¿qué cosas son las que hacen que ese pH siempre tienda a disminuir en ese sistema acuapónico, verdad? La producción de dióxido de carbono por los peces, que eso no vamos a estudiar la química de esto, pero el dióxido de carbono reacciona con agua y produce ácido carbónico. Descomposición de la materia orgánica por las bacterias, que habíamos mencionado que pueden consumir el oxígeno y nos pueden causar un poco de problema, pero simultáneamente van a estar liberando ese dióxido de carbono que nos va a ayudar también a reducir el pH, pero principalmente ese biofiltro, ese proceso de nitrificación es el que va a contribuir a reducir grandemente ese pH, porque va a estar produciendo ese ácido nítrico de forma constante. Y esa disociación de ese ácido nítrico va a producir ese ion que a nosotros nos interesa mucho, que va a ser ese ion de nitrato, pero tenemos que neutralizar ese ácido que se está produciendo, ¿verdad?, en ese sistema por ese biofiltro. Y vamos a utilizar estas bases para resolver ese problema. Y lo vamos a hacer, vamos a resolver ese problema y simultáneamente vamos a proveerle a las plantas algunos nutrientes que el alimento de las tilapias no le van a proveer en cantidades suficientes. Y vamos a verlo más adelante. Así que si nosotros tuviéramos un problema de que tenemos un pH demasiado alto, que sabemos que va a ser bien poco probable, para reducir el pH, si es mayor de 7.2, podemos utilizar ácido fosfórico, y ese ácido fosfórico, ese grupo fosfato, va a servir de nutriente simultáneamente para las plantas. Así que pH, que es muy alto, podemos neutralizar, reducirlo y llevarlo a ese valor que nosotros queremos con ácido fosfórico. Ahora, si nosotros queremos aumentar el pH, que es lo que debe de ocurrir en nuestro sistema, debemos añadir lo que conocemos como una base, que viene siendo la fórmula química como tal. Podemos utilizar hidróxido de calcio, podemos utilizar óxido de calcio, y esto es cal, gente, cal agrícola que nosotros podemos conseguir por ahí, y podemos utilizar hidróxido de potasio o sus carbonatos, carbonato de calcio, que eso es básicamente, ¿verdad?, roca caliza, y carbonato de potasio es una de las sales que se producen cuando usted quema madera. Así que podemos encontrar algunas sustitutos por ahí de forma relativamente barata. Así que, de hecho, cascarones de huevo utiliza gente que están formados por carbonato de calcio también, como tal. Así que esto permite aumentar el pH a niveles adecuados y neutralizamos el ácido nítrico producido durante la nitrificación en el biofiltro. Y como nosotros estamos añadiendo calcio y potasio, esto va a servir de nutriente para las plantas. Así que estas sustancias nos ayudan a regular el pH y simultáneamente le proveemos al sistema estos micronutrientes que son necesarios para las plantas. Así que, ¿qué sucede? Para cultivo orgánico, creo que algunos y algunas de ustedes pueden estar pensando, oye, pero si yo utilizo estos químicos, yo puedo decir que estos acuapónicos son orgánicos. Bueno, todo depende, porque entonces nosotros, en el caso de hidróxido de calcio, no. Pero en el óxido de calcio, cal agrícola, si la disolvemos en un poco de agua y la añadimos poco a poco, podemos utilizarla, y en este caso yo entiendo que sí. El hidróxido de potasio, sabemos que no. Una alternativa es utilizar
material vegetativo, material carbón, etcétera, que se ha quemado, y esas cenizas podríamos utilizarlas para entonces ayudarnos a reducir para aumentar el pH. Hidróxido de calcio u óxido de calcio son unas alternativas. El hidróxido de calcio no puede ser considerado para el cultivo orgánico. O sea, si usted lo utiliza, no pueden decir que el cultivo es orgánico. Pero en el caso de óxido de calcio, podríamos utilizarlo, que eso es cal agrícola. El hidróxido de potasio tampoco. Una alternativa, por eso es que le pongo el asterisco, es que podemos utilizar material, madera o otro material que ha sido quemado, carbón, de hecho, carbón vegetal, si lo queman, esa ceniza la pueden utilizar, ¿verdad? La pasan por un proceso de añadir agua y lo cuelan, ¿verdad? Para sacar la mayoría de las partículas, y ese líquido, pues entonces lo podrían utilizar para entonces ir aumentando el pH. En el caso de los quelatos de hierro, lo vamos a discutir más adelante. Esta es la forma que nosotros vamos a suplirle hierro a las plantas y vamos a explicar por qué razón, pero no pueden ser, si utilizamos esto, no pueden ser clasificados como cultivos orgánicos. Y el alimento de peces tiene preservativos para evitar la oxidación de las grasas, de los lípidos, y tampoco puede ser, no podemos decir que ese cultivo es orgánico. Vamos a ver unas posibles alternativas. Así que estas sustancias son utilizadas en la producción acuapónica. El cosecho no puede ser certificado como un cultivo orgánico.